Ok, en los presupuestos de la responsabilidad civil dimos un primer paneo sobre las cuestiones más generales que podíamos plantear. Vamos a dar un paso más y vamos a recordar rápidamente algunos conceptos ya planteados. El primero que me interesa recordar es el carácter resarcible del daño. Entonces, solo a modo de recordatorio. Cuando hablábamos de daño, decíamos que es una lesión a un interés no reprobado. Pero advertíamos que, ejemplo, yo tengo un interés por razones de utilidad en el vehículo de mi propiedad. El derecho reconoce mi derecho subjetivo a la propiedad sobre ese automóvil, protegiendo ese que es mi interés. Y esa cosa sufre un daño. Hasta acá estamos hablando del daño que se llama un daño natural. No todo daño natural es resarcible. Para que sea resarcible, dijimos que es la característica precisa, técnica, jurídica del elemento daño que nosotros estudiamos en responsabilidad, requiero que esa lesión cumpla con los requisitos establecidos. En primer lugar, por el Código Civil, y ya vimos el artículo que señalaba algunos requisitos, pero ahora vamos a agregar algunos otros que vas a encontrar en el material de lectura. Habíamos encontrado en el código la referencia a que el daño tiene que ser cierto, es decir, el primer requisito para que el daño sea resarcible es que sea cierto. ¿Qué quiere decir que sea cierto? Ustedes saben que la palabra cierto aparece en muchos lugares en derecho y no siempre tiene el mismo alcance. En el ejemplo que estamos viendo, la palabra cierto como requisito del daño hace referencia a a la probabilidad de que ocurra realmente. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo la probabilidad? Si yo estoy reclamando un daño, seguro que ocurrió. Bueno, nosotros hablamos de la probabilidad de que ocurra realmente porque imagínense que a la hora de analizar esto, el daño ya ocurrió hace tiempo y alguien tiene que acreditar, que confirmar, es decir, que probar que esto fue así. Desde ese punto de vista, cuando yo tengo que probar un hecho pasado, la certeza absoluta nunca se logra. Por lo tanto, en materia jurídica y atendiendo a que siempre es un problema de prueba de un hecho pasado, lo que requiere la certeza del daño es una alta probabilidad de que haya ocurrido, porque la certeza absoluta nunca se puede lograr. La subsistencia del daño también la tenemos que pensar con alguna arista procesal, porque que subsista algo quiere decir que aún exista en la realidad a un determinado momento. Entonces la pregunta es que si yo requiero que el daño subsista, ¿a qué momento hago referencia para decir que todavía tenga existencia? Varios momentos podemos tomar, es decir, si yo pienso en que la víctima está reclamando ese daño, la subsistencia tiene que ser a ese momento, al momento del reclamo. Por supuesto que ahora nuevamente con una óptica procesal, si yo soy abogado de la víctima y tengo que demandar ese daño, la subsistencia la voy a examinar al momento de demandar. Y por supuesto, si lo que nos toca es aplicar este requisito a través de un juez, el control de este requisito lo va a hacer al momento de la sentencia, que esa es la referencia que más van a encontrar en los libros, que hacen referencia siempre a la explicación de las normas del código a los efectos de ser aplicadas por un juez. Entonces la subsistencia tiene que ver con que el daño todavía esté presente en el patrimonio de la víctima al momento, a cualquiera de los que mencionamos, pero especialmente al momento de la sentencia. Y finalmente tenemos el requisito de que el daño sea personal. Esto tiene que ver con la titularidad del interés que ha sido lesionado. Por supuesto, una cosa es la personalidad del daño
Y otra cosa es que yo haya sufrido un daño por algún hecho que padeció otra persona. Por ejemplo, es posible que yo haya contratado un músico y haya organizado un espectáculo y alguien ocasionó lesiones a ese músico y por lo tanto no pudo hacer el concierto. El daño que yo sufro es indirecto porque la lesión no la he sufrido directamente yo, sino que la acción dañosa ha recaído sobre esta persona que tenía que realizar el espectáculo. Pero yo, sin ser la víctima directa, he sufrido un daño indirectamente. Esto tiene que ver con el daño directo o indirecto, pero por supuesto que la persona que sufrió el daño directo habrá tenido, por ejemplo, lesiones físicas, y esas lesiones físicas es el daño que respecto de él es personal, y yo perdí un montón de dinero en los costos de la organización y todo el dinero de las entradas que no pude cobrar, y el daño ese indirecto personalmente lo sufro yo. Es decir, que la personalidad hace referencia no a sufrir directamente el hecho, sino a ser el titular del interés que se ha lesionado. Esto es en cuanto a lo que hace a los requisitos de la responsabilidad. Les voy a agregar un punto respecto a los requisitos del daño resarcible que tiene que ver con el análisis del daño a la luz de los otros presupuestos. No lo vamos a tratar como requisitos porque se estudian en profundidad cuando estudiamos cada uno de los requisitos. Pero algunos autores hacen referencia, entonces es para que una vez que se lo encuentren en el material, darles el dato de que en realidad estamos mirando desde otro presupuesto al daño. Por ejemplo, podríamos decir que es requisito del daño para que sea resarcible que esté en relación de causalidad con el hecho dañoso, que no es otra cosa que mirar cómo juega la relación de causalidad respecto del daño. Y es que se pone manifiesta en esta perspectiva una de las funciones de la relación de causalidad, que es determinar cuáles son las consecuencias resarcibles o la extensión del resarcimiento. Por lo tanto, no aparece como un requisito autónomo, sino que es una combinación de estos dos presupuestos. Lo mismo podemos decir respecto de que el daño tiene que ser injusto para ser resarcible, que no es otra cosa que analizar el daño desde la perspectiva de la antijuridicidad.